Shalom, shalom. Hoy, 24 del mes de agosto del 2024, quiero revelarle esta experiencia que el día 7, en la madrugada, eso de las 4 de la madrugada, tuve 3 experiencias con el mismo Señor Jesucristo, donde le voy a contarle. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le habla a su iglesia. Dice las Escrituras, Mateo 24, el versículo 7. Le voy a hablar esa experiencia que tuve con el mismo Señor, caminando sobre el globo terráqueo, caminando agarrado de la mano, caminando en la tierra, entrando lugares por lugares, naciones por naciones, viendo lo que se acerca ya para la tierra, viendo esa gran hambruna mundial que va a afectar grandemente la tierra, que va a afectar grandemente los moradores de la tierra. Oír palabra del Señor de los ejércitos. Dice el 7, Mateo: y habrá peste y hambre en diferentes lugares. Escuche o dejen de escuchar. Mientras me encontraba orando, el Señor de los ejércitos vino a mí y habló con su profetisa. Ven que quiero mostrarte el acontecimiento. Lo que ya viviste, lo tiempo pasado. Porque tu profecía es para el tiempo del fin ahora. La que van a cumplirse ahora. Y me toma de la mano el Señor Jesús, Jehová de los ejércitos. Y comenzamos a caminar. Mientras que caminábamos, no pisábamos la tierra. Había una nube que no tenía de una altura muy, muy alta, muy profunda. Y podía ver la tierra, podía ver la desolación, podía ver la mente atormentada de los moradores de la tierra. Podía ver cómo corrían de aquí para allá y de aquí para allá, de allá para acá. Podía ver a través del Espíritu del Señor. Veía el tormento que había en la mente. Veía
la desesperación que había en la tierra. Escuche, comenzamos. El Señor me tenía muy agarrada de la mano. Tal como vimos al Señor que se fue en esa nube. Esa nube que lo llevó para recibir al Padre. Esos ángeles que estaban en su alrededor. Así con ese cuerpo glorificado. Él vendrá como lo vieron. Él no vendrá en espíritu. Él vendrá para que todo ojo lo vea. Cuando tomé nuevamente la mano del Señor Jesús Cristo, en más experiencia que he tenido extraordinariamente con el Señor, sentía los huesos de sus manos y sentía la carne de sus manos como yo y como tú. Porque Él viene para que todo el mundo lo vea. Él viene tal como Él se fue. Él viene tal como Él se fue. Y podía ver los hoyos de sus manos, de su muñeca, que abierta están. Podía sentir esos huesos que hay en su palma de la mano. Podía sentir el calor de sus manos. Escuche o deje de escuchar. Tal como lo vimos ir, dice las Escrituras, lo veremos venir. Aleluya, aleluya. Y allí entrábamos en cada nación, porque la tierra había sufrido de una gran hambruna mundial y se veía la desolación, se veía el caos mundial, la desesperación de los hombres de la tierra, el llanto, el sufrimiento, el hambre. Luego subimos para el espacio. Subimos el Señor y yo. Quiero que vea esto, porque eres Jeremías, eres Ezequiel. Tu profecía es para el tiempo del fin, ahora. Y como Elías, que te he dado el poder y la autoridad, grande autoridad, para que destruya los profetas de Baal, los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos profetas de lengua mentirosa, que profetizan conforme a su corazón y tienen el pueblo engañado, porque el pueblo no escudriña las Escrituras y no tienen el Espíritu Santo que lo guían a toda verdad y a toda justicia. Y están siendo arrastrados porque mi iglesia de hoy en día aman los falsos profetas que se han desatado en las redes sociales, los falsos mentirosos que están enseñando falsas enseñanzas fuera de las Escrituras, fuera de mi palabra. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, dice Isaías. Seguimos el Señor y yo y entramos en el espacio, subimos
Y esa nube se movía, no dirigía, estaba no en esa nube. Esa nube era una nube de gloria, de una gloria muy poderosa. Esa nube resplandecía con una luz radiante. Aleluya. Y subían en esa nube. Aleluya. Cuando estamos en el espacio, me dice el Señor, hija de hombre, Jeremías eres. Ezequiel, eres de los últimos tiempos finales. Ahora, ¿qué ve? Veía en los aires de allá en el espacio donde estaban el Señor y la profetisa de los últimos tiempos finales. Veía cómo en los aires veía unas personas con caco en su cabeza. Veía cómo viajaban en el espacio y tenían unas ropas que eran unas capas que tenían puesto. Aleluya. Y esa capa era color blanco que se lo ponían. Era un interizo entero. Y su cabeza tenían protección. Y tenían una gafa de protección muy grande en la cara. Escuche. Y podía ver cómo se movían. Se movían en una avioneta. Y el Señor le habla a su profetisa. ¿Sabe lo que están haciendo? Veía cómo el globo terráqueo, veía cómo, aleluya, los moradores de la tierra, veía cómo los hombres de la tierra estaban aterrorizados, estaban llenos de temor y de miedo, porque no había agua para tomar, porque completamente los ríos, los arroyos, 7 de este mismo mes de agosto, como todos los árboles lo habían mochado, habían quitado que la tierra no produciera, no hubiera agua, los ríos, los arroyos, y estaban envenenando completamente las aguas, los ríos, completamente lo estaban secando. Y veía cómo se movían en el espacio, cómo se movían, y veía cómo se movían en los aires. Salían, se movían y bajaban, y veía cómo cortaban y quitaban las nubes para que no produciera agua, no lloviera. Aleluya. Y la tierra estaba completamente seca. Las plantas, las comidas estaban completamente quemándose. Todo se estaba quemándose porque no había agua.
ni para que los animales tomaran agua, para que los animales no tuvieran agua para tomar. Y como veía que la tierra, los animales estaban cayendo muertos. Eran miles en la finca, en las propiedades. No había agua para tomar porque estaban envenenadas. Luego pude ver en el espacio, pude ver unos médicos científicos. Estaban vestidos de blanco. Podía ver cómo los aires lo habían contaminado. Podía ver cómo las personas, cuando respiraban, botaban sangre por la nariz. Sus pulmones estaban siendo infectados. Veía cómo la piel, y el Señor de los ejércitos le hablaba a su profetisa: todos estos que te estoy nuevamente mostrando, ya yo te había mostrado que para este tiempo te había mostrado que venía una epidemia preparado, enviado a la tierra. Te había mostrado que la piel de los hombres en la tierra, los moradores, tú veías cómo la piel del humano se quemaba como una lepra. ¿Cuántos años te mostré esto? Te mostré esto. En el 2015 te lo mostré. Que la piel del hombre se le iba a quemar como lepra, que se le iba a hinchar. Y eran tutumas. Eran unas bolas muy grandes. Y explotaba esas bolas. Y la piel del hombre se ponía como una quema. Yo te mostré esto. Te mostré esas epidemias. Te mostré todo lo que iban a hacer. Te mostré y te lo estoy nuevamente mostrando porque el tiempo es tu profecía del tiempo del fin ahora. Te mostré que venía una úlcera para la tierra. Los hombres, cómo la piel del hombre se podría. Y mientras estaba viendo todo lo que estaban haciendo, veía cómo contaminaban los aires. Veía cómo enviaban para la tierra un líquido. Cómo veía cómo los aires estaba completamente contaminado. Y las personas cuando desnudaban, botaban sangre por la nariz. Sus pulmones se inflamaban. Sus pulmones no podían respirar. Porque los aires estaban llenos, estaba cargado de un veneno que habían envenenado los aires. Y veía los hospitales, las clínicas, aún las casas, las personas muriéndose porque no había forma de llevarlo al hospital. No había forma de llevarlo, de sacarlo. Y cuando desnudaba botaban sangre y la sangre era negra por la nariz. Y sus pulmones estaban completamente tapados porque no podía, no tenía forma para respirar. Porque ya se había llenado de sangre de pu. Escuche o dejen de escuchar. Los hospitales no cabían. Las personas estaban completamente infectadas. Aún había muchos médicos que estaban infectados. Veía cómo los liaban en toalla, los que tenían toalla, sábana. Los muertos. Eran cantidades. Los hospitales estaban llenos de muertos. Las clínicas.
Y habían que lo entregaban a su familia, pero otro no. Era peor de la pandemia que había pasado. Y podía ver el globo terráqueo. Podía ver el azotamiento de esa hambruna mundial de toda la tierra. Podía ver madre desesperada corriendo de aquí para allá y de aquí para allá, con la mano en la cabeza, padre, que no tenían comida para darle a sus hijos. Sus hijos se estaban muriendo de la hambre. Como la persona caía muerto porque no tenían que comer. Los almacenes, las tiendas, la bodega, porque habían sacado las comidas. Estaban completamente los lugares, los supermercados, todo estaban secos. No había comida. Los mercados, porque habían sacado la comida para guardarlo. Porque esa era la forma de que la hambruna mundial provocado por lo que están controlando el mundo, por lo que tienen el mundo debajo de su sistema, que están trabajando, aleluya, con el gobierno que pronto ya viene para la tierra. Y que esa era la forma de que podían encajar su trabajo. Y podía ver cómo la gente corrían de aquí para allá y de acá para allá. Gritaban. Podía ver República Dominicana. Podía ver la nación de Haití. La gente caía muerto, desesperado de la hambre. Puerto Rico. Solo los que tenían, que vivían en la montaña, que habían comprado su pedazo de tierra y se habían ido a vivir en la loma, que habían hecho su conuco, habían hecho su propiedad y estaban viviendo de su planta. Escuche, estaban viviendo de lo que tenían ahí. Y había muchos siervos que estaban en esos lugares, que el Señor le había ministrado, había hablado con ellos por medio de su Espíritu Santo, porque lo tienen y habían obedecido el mandato del Creador. Y el Señor le había dicho: salga de la ciudad de grande y vayan con su familia, compren su pedazo de tierra y hagan su conuco allí. Y también crían sus animales allí, pero muy fuera de la ciudad, para que puedan escapar por su vida. Y veía muchos siervos y siervas que habían obedecido la voz del Señor de los ejércitos, que habían salido en la ciudad de grande y se habían ido a vivir en lugares ocultos, como en montaña, en roca, donde haya roca firme. Y se habían ido con su familia y habían salido de los Estados Unidos de América, porque el Señor de los ejércitos le había hablado, había tratado con ellos. Ellos obedecieron y decidieron salir de allí. No amaron las vanidades ni el dinero ni su trabajo, porque el Señor le había ministrado y habían sido ministrados por medio de la profetisa Débora Alfonso. Y muchos de ellos habían manifestado que en revelación, en sueño, la profetisa Débora Alfonso le había hablado por medio de su sueño, el Señor, en la profetisa Débora, y le había dicho: salir con vuestra familia para que puedan ser guardados y puedan guardar su vida y su familia. Escuchen o dejen de escuchar. Y muchos obedecieron la voz del Señor por medio de su profetisa en su sueño, teniendo visiones con la profetisa Débora. El Señor en su profetisa hablándole: tienen que salir para que su vida sean guardado y su familia. Y muchos en los Estados Unidos de América salieron de los Estados Unidos
y regresaron a su tierra natal y compraron un pedazo de tierra en campo, en lugares muy lejos, para que pudieran ser guardados. Escuchen o dejen de escuchar. República Dominicana veía la desolación, la hambruna que azotaba esta nación. Veía como los moradores, iglesia, que confiesa ser iglesia del Señor Jesucristo, no habían creído en la profecía que Cristo está. Muchos, cantidades de pastores de República Dominicana, a nivel del mundo, de cada nación, estaban siendo entregados sus congregaciones. Muchos, sus congregaciones estaban siendo cerrados. Pero en su mayoría, todo a nivel del mundo, sus congregaciones, la iglesia no lo cerraban, porque ya habían hecho alianza con el Vaticano. Habían hecho alianza porque son ecuménicos. Escuchen o dejen de escuchar. Iglesia del Señor de los ejércitos en la tierra. Veía cómo estaban manipulando toda la tierra por medio de la hambruna, porque esa era la forma de que podían dejarse ponérsela el sello de la bestia. Mientras que el Señor y yo estábamos en el espacio viendo el globo terráqueo y estábamos dentro mirando en la luna, luego entramos en la luna. Podían ver cosas sobrenaturales, lo que trabajan en el espacio, lo que se transportan, estaban moviéndose rápidamente, porque el tiempo se terminó, amado y amada. Amada iglesia, que fue comprada a precio de sangre. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Sea un ángel que baje del cielo, que venga con otro evangelio que no sea el evangelio que yo os le he enseñado, que yo os le he traído en la tierra, que es el evangelio de la sangre derramada en la cruz del Calvario, el evangelio de la resurrección del Mesías, el Cristo, la justicia, la santidad. Y están enseñando otro evangelio fuera de las escrituras. Es anatema, es maldito. Y entramos dentro de las lunas. El Señor de los ejércitos caminaba con su profetisa agarrada de la mano. Podía ver todo lo que se estaba planeando, viendo. Los seres que vienen de otro planeta. Podía ver cómo están desesperados, trabajando con la doctrina errónea, con doctrinas de demonio, y cómo están arrastrando millones de personas. Miles de iglesias evangélicas pentecostales están siendo engañados por los falsos judíos, por las falsas profetizas que están metidas en las redes, las falsas pitonizas con espíritu de adivinación, y cómo las iglesias evangélicas pentecostales están siendo arrastrados, que están saliendo de la Biblia, enseñando doctrina de demonio, cómo están contradiciendo mi palabra.
Y el falso rapto podía ver cómo los seres que viven en otro planeta. Y el Señor me dijo, ven hija, ven a mostrarte cómo ya están trabajando con el falso rapto. ¿Quién son? ¿Quién son los que están trabajando con el falso rapto? Que miles de cristianos que no tienen el Espíritu Santo, no tienen el Espíritu Santo, no tienen la visión, no tienen la palabra, porque leen la palabra, pero no tienen discernimiento, no tienen el Espíritu Santo para que le traigan el discernimiento. Están fuera de la palabra. ¿Quién son los que van a ser, engañados? Esos falsos cristianos que están cayendo en espíritu de rol, de confusión, que no tienen el Espíritu Santo, que están siguiendo los profetas falsos, profetas de Baales, profetas mentirosos, profetas que son los que están haciendo zarandeado con los judíos falsos, que están contradiciendo la palabra y están enseñando otra enseñanza. Están apartando la Biblia. Y el pueblo evangélico pentecostales están haciendo arrastrado. Miles de iglesias pentecostales están haciendo engañados por los falsos judíos hechicero, hechicera, brujo que están metidos dentro del pueblo de Israel, que están enseñando falsas enseñanzas, y aún en la red de falsas profetas con espíritu de pitonizas, falsos profetas que están fuera de la palabra, contradiciendo mi palabra, añadiéndole y quitándole. Y el pueblo, por falta de conocimiento, están siendo arrastrado, engañado. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Escrito está. Y el Espíritu Santo nos guiará toda verdad, toda justicia. Y no vendrán de afuera, sino de adentro. Se habrán los falsos profetas que profetizan conforme a su corazón, que son mentirosos. Y están llevando al pueblo en sus doctrinas erróneas, en su doctrina de demonio. Y están blasfemando contra el Espíritu Santo. Porque la iglesia de hoy en día aman los falsos profetas, aman los falsos apóstoles. Y mi verdadero profeta, que son muy pocos, que hablan, mi verdadero profeta, que habla la verdad, que yo lo tengo, lo rechazan, lo aborrecen. Y por eso que yo, el Señor de los ejércitos, lo he entregado a espíritu de confusión, para que crean a la mentira y a una mente reprobada, porque han desechado, han rechazado mi profeta verdadero. Y están siendo engañados. Y miles de cristianos van a ser engañados con ese falso rato, que están ya trabajando. Habrás en el cielo, en la luna, en el sol, harán falsos señales, milagros. La tecnología, ya están trabajando con eso. Podía con el Señor, la profetisa, podía no caminar. Y el Señor podía hacerme ver cómo la tecnología, cómo están trabajando, preparando las señales falsas, los milagros falsos, las imágenes falsas y el falso rato. ¿Quién son los que van a hacer el falso rato? Los seres. Esos seres que viven en otro planeta, que tienen por nombre extraterrestre. Allí van a arrastrar. Allí van a hacer ese falso rato. Y se van a llevar miles de cristianos. Cristianos que no creen en la profecía. Solo que viven creyendo en las redes. Porque no tienen el Espíritu Santo. Y siguen todos los profetas que oyen. Los profetas con espíritu de adivinación. Entonces van a ser completamente
rastreado por ello, porque es un rato falso. Y se lo van a llevar y van a durar un tiempo en el planeta donde van a vivir. Luego lo van a traer a la tierra zombie. Le quitarán su mente y su cerebro. Zombie, Shama. Zombie. Ya no van a ser humanos. Ya no van a ser humanos, sino van a ser zombie. Lo van a convertir en zombie. Y ya serán del diablo. Escuchen o dejen de escuchar. Escudriñar las escrituras, porque en ello parece que está la vida eterna y es la que da testimonio de mí. La iglesia está siendo completamente engañado porque le falta conocimiento y no tienen el Espíritu Santo. Así he dicho yo, el Señor de los ejércitos. El Espíritu Santo lo han ignorado, lo han apartado y lo han sacado. Lo han echado al lado. Lo han echado en un lado. Y a Satanás le conviene que no tengan el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es que lo conduce a toda verdad, a toda justicia, y no lo hace caer en el engaño del diablo. Escuche o deje de escuchar. Iglesia, despierta, tú que duermes, te dice el Señor, y vuelva a mi presencia, dice el Señor.